Muy bien, vamos a comenzar entonces nuestra segunda clase, nuestra segunda lección de nuestra cuarta lección de consejería parte 2. Consejería parte 2. Y en esta cuarta, la tercera y cuarta lección de consejería parte 2, la hemos estado dedicando, hermanos, a entender cómo puedo darle consejería a un no creyente. Y hemos dicho que a un no creyente no se le puede dar la consejería como se le debe de dar a un creyente, puesto que el no creyente está cegado, su entendimiento está cegado, su entendimiento no lo tiene él completamente abierto porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, a una persona que no tenga el Espíritu Sí, Santo eso de es. Dios, no le podemos dar consejería de la misma forma que a una persona que es cristiano y a un no cristiano. Son dos cosas diferentes. A un cristiano se puede usar la palabra de Dios porque el cristiano supuestamente tiene que tener el deseo de saber cuál es la voluntad de Dios y obedecer a la misma. Ahora, los no cristianos su entendimiento está cegado, no tienen el entendimiento correcto, no pueden entender y conocer la palabra de Dios como lo hacemos cada uno de nosotros que tenemos el Espíritu Santo. Así que tenemos que saber cómo entonces vamos a compartir el Evangelio, o sea, el mensaje de salvación, con aquellas personas que no son creyentes. Para eso lo que hemos estado haciendo es que empezamos a ver la semana pasada los principios del libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Y los principios del Evangelio según San Juan tienen que ver, que estamos viendo, tienen que ver con lo que nosotros conocemos como las 7 señales. ¿Cuáles son 7 señales? Las 7 señales en el Evangelio según San Juan son 7 señales o 7 milagros. 7 señales, 7 milagros que Jesús realizó, que Jesús llevó a cabo y que el apóstol Juan las escribió, nos las entregó con el propósito de que nosotros pudiéramos entender quién es Jesús, quién es el Cristo. ¿Y cómo lo vimos eso? Lo comenzamos a ver en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 nos enseña acerca de cuál es el propósito de este libro y de las señales. Dijimos la semana pasada que en Juan capítulo 20, verso 30 dice, el apóstol Juan, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, verso 31. Pero estas, hablando de las señales que están en el libro de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida eterna. En otras palabras, directamente fueron hechas estas señales con el propósito de que nosotros podamos entender que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, nosotros podemos ayudar a través de estas señales, lo que llamamos como las 7 señales, a que una persona pueda aprender directamente o entender el Evangelio de salvación. Ese es el propósito principal de cada una de estas cosas. El propósito principal es que las personas puedan entender esto. Y la semana pasada comenzamos a ver las primeras señales, ¿verdad? La primera señal que vimos la semana pasada es donde Jesús está presente en un momento de felicidad. ¿Se recuerdan la primera señal? La primera señal fue donde Jesús convirtió el agua en vino. Jesús convirtió el agua en vino. La segunda señal, y estuvimos viendo cómo puede una persona compartir el evangelio, compartir el mensaje de salvación desde esa señal. Estuvimos hablando de que Jesús desea la felicidad de los seres humanos. Él no está para troncar, Él no está para estorbar a la felicidad. Todo lo contrario, Él quiere ser parte de la felicidad del ser humano. Y les di un ejemplo de cómo se puede compartir el evangelio a través de esa señal. Pero también tenemos también tenemos la segunda señal, que es donde Jesús restaura la vida del hijo de un oficial.
Y dijimos que cuando Jesús restaura la vida del hijo de este oficial, eso nos ayuda a nosotros a entender que Jesús se preocupa tanto por las necesidades físicas del ser humano como también de las necesidades espirituales. Y quiero que cada uno de ustedes recuerde de que hay cuatro cosas que nos hacemos la pregunta después de que leemos la porción donde la escritura nos da la señal. Hablamos acerca de que Jesús se ocupa primeramente de las necesidades físicas. Por lo tanto, el consejero que quiere ser efectivo en dándole consejería a un no creyente, usted tiene que comenzar por enseñar que Dios y que usted mismo como consejero se preocupa por las necesidades físicas de la persona de la misma forma en que Cristo lo hacía. Pero también, número dos, dijimos que en cada señal se observa cómo Jesús se ocupa también de la necesidad espiritual. Note una cosa, en cada señal usted va a encontrar cuatro cosas, ¿ok? Y tiene que poner mucha atención porque de esto se va a tratar la tarea. Usted tiene que encontrar cuál es la necesidad física de la que Jesús se ocupa. Número dos, usted se tiene que encontrar con cuál es la necesidad espiritual en esa señal o en ese milagro de Juan con el que Jesús se topa. Después, según esa señal o ese milagro, ¿qué le dice ese texto bíblico a usted de quién es Jesús? Necesidad física, necesidad espiritual, ¿quién es Jesús? Y después, ¿qué es la fe? ¿Cuál es el nivel de fe o qué tipo de fe demuestran las personas en estos 7 milagros o 7 señales que se encuentran en el libro de Juan? Al final de cada señal, al final de cada milagro, las personas muestran un tipo diferente de fe. Demuestran por qué creen, qué los lleva a creer. Entonces, habiendo dicho eso la semana pasada, vimos entonces la señal del agua convertida en vino y vimos la señal también de Jesús sanando al hijo del oficial. La tercera señal que se encuentra en el libro de Juan es la señal donde Jesús da esperanza, donde no la hay. Jesús da esperanza cuando no hay. Entonces, recuérdese que cuando una persona llega a recibir consejería con usted, yo quiero que usted recuerde que la persona que llega a recibir consejería llega con el deseo que usted le dé esperanza, donde no la hay. Llega con el deseo de que usted le dé esperanza a la persona, ¿verdad? Entonces, hubo en algún momento en el cual enfrentaste un problema que te parecía no tener solución. Y quiero que usted piense en eso. Si en algún momento usted ha tenido que enfrentar un problema donde usted sienta que no tenía solución a ese problema, y el aconsejado va a llegar donde usted y le va a decir a usted de que quizás está teniendo un problema que él piensa que no tiene solución. Y tal vez es una persona no creyente. Es que yo veo esto muy difícil, hermano, pastor, o como el aconsejado le diga a usted, pero usted sabe que esa persona no es creyente. Y entonces esa persona le dice a usted, yo siento que no hay solución para mi problema. Y en algún momento, recuérdese que usted se tiene que poner en la situación o en el lugar del aconsejado. Y por eso dice ahí en su lección, ¿cómo te sentiste si en algún momento tú mismo como consejero te sentiste que no había solución para tu problema? En el tiempo de Jesús, le puede decir usted al aconsejado, en el tiempo de Jesús hubo un hombre que estaba enfermo por 38 años. Y este hombre buscaba la sanidad en un estanque llamado Betesda. Los judíos creían que un ángel venía de tiempo en tiempo a ese estanque para agitar las aguas y el primero que entraba en el agua en ese momento quedaba sano. Pero ni eso le ofrecía mucha esperanza a este hombre. Así que yo quiero decirte a ti que eres el aconsejado, si tú vienes y estás buscando esperanza en Dios, quiero decirte que Dios le da esperanza a aquel que realmente la busca, ¿no? ¿Y dónde encontramos este pasaje? ¿Dónde encontramos este pasaje? Esta tercera señal la encontramos nosotros en el libro de Juan, capítulo 5,
y estamos en el versículo del 1 al 18. Así que recuerde de que vamos a estar leyendo bastante, pero también quiero que si usted necesita hacer una pregunta, por favor, hágala. En la señal que vamos a leer ahorita dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí, en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que se estaban ahí, esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El Señor le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Jesús era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Cómo puedo yo compartir el evangelio de esta historia? Número uno, yo le puedo enseñar a mi aconsejado que Jesús se preocupa de las necesidades físicas que él tenga, sea cual sea. Cuando Jesús sanó a este hombre, mis queridos hermanos, él no tenía esperanza. Nuevamente, vuelvo al punto. Recuérdese que el aconsejado va a llegar con usted buscando esperanza, buscando mejorar. De lo contrario, no va a llegar con usted una persona a pedirle un consejo. Entonces, esta persona no tenía esperanza, había sido paralítico toda su vida y estaba desesperado porque no tenía nadie que le ayudara. Desde el punto de vista humano, la situación de este hombre era totalmente imposible. Y ahí en Juan capítulo 5, versículos 6 y 7, ¿qué contestó el hombre cuando Jesús le preguntó si quería ser sanado? Ven ustedes lo que contestó. ¿Qué le contestó? Señor, no tengo. Señor, no tengo a nadie que me meta en este estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, como el hombre estaba paralítico, ya otro se ha metido. ¿Qué esperaba este hombre de Jesús? Lo que él esperaba es que Jesús le ayudara a meterse al estanque. Él no pensaba que Jesús lo iba a sanar. Él esperaba que Jesús lo metiera al estanque, pero ¿qué hizo Jesús por este hombre? Jesús se fue directamente al problema que tenía este hombre y no le dijo, vete y métete al estanque, sino que le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús lo sanó. Entonces podemos ver aquí que su respuesta a Jesús del hombre refleja una vida sin esperanza.
Este hombre no tenía esperanza alguna. La necesidad temporal suplida con este milagro fue la salud, porque la salud en esta tierra es una necesidad temporal. Sin embargo, quiero que usted note una cosa bien importante, que Jesús le muestra esperanza. Y en la esperanza, cuando uno está compartiendo el evangelio con una persona, usted tiene que buscar la forma de darle esperanza a la persona. Si la persona no ve que hay esperanza, no siente que hay esperanza, entonces la persona se va a desanimar rápidamente. Jesús aquí se ocupa de la parte física de este hombre. Muchas personas dicen que uno no debe de preocuparse por las cosas físicas, que hay que preocuparse por lo espiritual, o sea, cuando compartimos el evangelio, a eso me refiero. No, cuando usted va a compartir el evangelio con alguien, muchas veces la persona no va a llegar por lo espiritual. Recuérdese que la gente está muerta a lo espiritual. Usted tiene que ver cuáles son las necesidades físicas de esa persona primero. Y ya lo vimos en las primeras dos señales que Jesús lo hizo, y lo vemos una vez más que en la tercera señal o el tercer milagro de este libro de Juan, Jesús lo vuelve a hacer nuevamente. Se preocupa por la necesidad física y le da la salud temporal que el hombre necesitaba. Ojo, que también Jesús se ocupa por la necesidad espiritual. Seguido de la necesidad física, Jesús se preocupa por la necesidad espiritual. Al tratar esta situación del hombre sin esperanza, Jesús mostró su capacidad de ocuparse de una necesidad más profunda y eterna. O sea, la parte de la salud era algo superficial, era algo de encima. Jesús mostró su capacidad de ocuparse de una necesidad más profunda, que era la vida eterna de este hombre. Es más, vean ustedes, ¿cuánto tiempo hacía que este hombre estaba enfermo? Dice ahí que tenía 38 años de estar enfermo. Después de ciertos años de vida y hábitos de pecado, algunas personas creen que para su caso no hay solución. Hay personas que dicen, es que mi pecado, yo he sido pecador por mucho tiempo, y estamos hablando del aconsejado que va con usted y le dice, mire hermano, mire hermana, yo he sido malo, he sido esto, he sido lo otro, y ha sido mucho tiempo. Y después de ciertos años de vida y de hábitos de pecado, algunas personas creen que para ellos no hay caso, que no hay solución. Ahora, esta señal es muy útil para compartir el evangelio, donde usted le puede decir a la persona que Dios puede salvar a todos. No importa la edad, Dios no está limitado por el tiempo ni la gravedad de su situación. Dios sanó a un hombre que tenía problemas y que posiblemente sus problemas eran causa de pecado, porque Jesús le dice, vete y no peques más. No sea que si pecas más, te vengan cosas peores. Esto quiere decir que es muy posible que este hombre estaba en la situación que estaba por causa de algún pecado en su vida o pecados en su vida. Entonces, este hombre tenía 38 años en esa condición como resultado o como consecuencia de lo que estuviera pasando en su vida. Y usted le puede decir a la persona, el tiempo no es un problema para Dios. ¿Sabes que si Dios sanó a este hombre que tenía 38 años de estar en esa condición, estaba paralítico por su espiritualidad, estaba paralítico por su pecado? Quiere decir que Dios puede hacer lo mismo contigo. Entonces, es ahí donde usted le da esperanza a través de esta señal a una persona. Y usted le enseña a la persona que Jesucristo no está limitado por edad, no está limitado por la gravedad de la situación. Jesucristo puede hacer lo que Él promete hacer con cualquier persona, pero usted le tiene que decir, ¿por qué? Porque Jesús es Dios. Es más, en este milagro, la tercera cosa que siempre vamos a ver en cada señal es quién es Jesús. Este milagro resalta un aspecto importante del poder de Jesús. El tiempo no era un problema. Hoy en día los médicos dicen que el tratamiento empezó demasiado tarde. Si el paciente hubiese acudido antes, dicen los médicos, quizás podrían haberlo salvado. El tiempo de la enfermedad no fue un problema para Jesús. ¿Por qué?
Porque Jesús no está limitado por el tiempo. O sea, Jesús no está limitado por el tiempo ni por la gravedad del asunto. Y eso lo único que hace es que cuando yo comparto el evangelio con una persona que llega sin esperanza a una sesión de consejería, yo le puedo decir, si tú crees en Cristo como tu Salvador, también Él puede hacer cosas grandes en tu vida. Él no está limitado por el tiempo que tú fuiste pecador y que tú fuiste mal portado o por las cosas que hiciste. Él no está limitado. Tiene el poder para cambiar tu vida. Y es ahí donde usted tiene que aprender. Usted tiene que aprender a usar estas señales de la mejor manera posible. Y aquí vemos que Jesús no está limitado por el tiempo. Y la cuarta cosa que tenemos que ver aquí es la fe. Aquí es donde tenemos que poner bien el ojo y tener mucho cuidado porque el milagro de Jesús produjo varias reacciones. Ahí en Juan capítulo 5, del verso 13 al 15, ¿qué hizo este hombre después de ser sanado por Jesús? Se acuerda que el hombre empezó a buscar a Jesús, dice ahí el texto, y no lo encontró, ¿verdad? Jesús se había ido. Y lo que hizo fue que cuando lo encontró, Jesús le dijo, mira, vete y no peques más. Y el hombre, en vez de entregarse a Cristo, en vez de glorificar a Cristo, lo que fue es que fue a informar a los judíos quién era el que lo había sanado. El hecho de que este hombre prácticamente denunció a Jesús. El hecho de que este hombre denunció a Jesús demuestra que él no había entendido la razón por la cual él había sido sanado. ¿Sí me doy a entender? Y eso cuando usted está compartiendo el evangelio con una persona, es importante que la persona entienda por qué es que Jesús puede transformar su vida, sus situaciones, las condiciones y situaciones que está viviendo, que está experimentando. Esto demuestra que este hombre no había entendido el propósito, la razón por la cual él había sanado. Él no se interesó en saber quién era Jesús. Nota usted ahí que él nunca le preguntó, pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Eres Jesús? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el Hijo de Dios? No, sino que él quiso justificarse delante de las personas que lo habían acusado, este hombre. Y por eso inmediatamente fue a los judíos. Este hombre vio, de hecho, fue bendecido por un milagro. Vio el milagro en su propia vida. Fue bendecido, pero no creyó. Y cuando usted comparte esta señal con un aconsejado que no es creyente, usted le puede decir a la persona, ¿te puedes imaginar lo triste que Dios se pone? Cuando Dios mismo hace un milagro en la vida de alguien, cuando Dios mismo te muestra el poder que Él tiene para cambiar las circunstancias de tu vida. Y a pesar de que la persona, de que tú estás viendo eso, aún así tú no crees en Él. Y con esta historia aprendemos que bendiciones y milagros no necesariamente producen fe en la vida de las personas. ¿Se ha dado cuenta usted de eso en alguna vez? Sí, las bendiciones y milagros. Muchas personas son bendecidas y han visto milagros de Dios, pero aún así no creen. No necesariamente las bendiciones y milagros producen fe en la vida de las personas. Seguramente Dios ha hecho muchas cosas por ti, le diría yo al aconsejado. Estoy seguro que Dios ha hecho grandes cosas por ti de una forma u otra. Dios te ha bendecido. Y usted le puede decir al aconsejado, tienes vida, tienes comida, te levantaste hoy, puedes respirar. Cada una de esas cosas son bendiciones de Dios y aún así tú no has creído. Y tu circunstancia se ve sin esperanza. Pero yo quiero decirte una cosa. Jesucristo le da esperanza aún a un hombre que no había caminado por 38 años. ¿Qué te dice a ti que Jesucristo no te puede dar esperanza a ti? Claro que Jesucristo puede cambiar esa situación difícil que estás viviendo, esa circunstancia difícil. No importa cuánto tiempo la has estado viviendo, aunque tú creas que no hay esperanza de tanto tiempo. Pero
puedes darte cuenta que Jesús es Dios mismo y que Él solo tiene que decir y decir que tu circunstancia cambie y tus circunstancias pueden cambiar. Pero, ¿de qué sirve que tu circunstancia cambie si tú no le entregas tu vida al Señor? ¿De qué sirve que tú veas las bendiciones que Dios te ha dado, los milagros que Dios ha hecho en tu vida? Tu vida misma es un milagro. Pero ¿de qué sirve si tú no quieres tener una relación con el Cristo de la gloria? Es importante que sepas una cosa. Jesús quiere tener una relación muy cercana contigo. Entonces, cuando usted le habla así al aconsejado, usted le está poniendo el evangelio enfrente de él. Y usted le puede decir, o eres tú una persona que aunque veas las cosas preciosas que Dios ha hecho, si la persona tiene hijos, Dios te ha dado hijos. Si la persona tiene un hogar, Dios te ha dado un hogar. Hay personas que no tienen un hogar, hay personas que no tienen hijos. Entonces, mostrarle las bendiciones que Dios le ha dado, las cosas positivas, y entonces usted ya está compartiendo el evangelio a través de la tercera señal. Eh, Cada una de estas señales se presta para esto. Son preciosas para esto. Ahora, ¿qué es la fe? Este hombre, dije, vio, pero no creyó. Vio, pero no creyó. Cosa más triste, ¿verdad? Una cuarta señal. ¿Cuál es la cuarta señal de las 7 señales que aparecen en el Evangelio de Juan? La cuarta señal es cuando Jesús satisface la fe de el hambre, perdón, de las multitudes. ¿Se acuerdan de esta? Sí, la multiplicación de los panes y los peces. ¿Cuántos panes eran? ¿Cuántos panes? Ah, muy bien, eran 5 panes. ¿Y cuántos peces? 2, ¿verdad? 2 peces y 5 panes. Ahora, es posible que una persona, en esta señal, es posible que una persona esté completamente satisfecha. ¿Verdad que no? No es posible. ¿Qué hace falta para que una persona esté completamente satisfecho y realizado? Todos están buscando mejorar su situación. Las personas hacen muchos sacrificios para obtener las cosas que creen que van a satisfacer sus necesidades y deseos. Pero muchas veces después de lograr lo que buscan, no sienten la satisfacción que esperaban. Por eso, siempre necesitan de algo más para sentirse completamente satisfechos. Hubo una ocasión en la cual una multitud de personas necesitó que se ocuparan de ellos para que quedaran satisfechos. Y vamos a leer la historia a continuación. Se encuentra en Juan capítulo 6, versículo desde el 3 y después del versículo 26 al 30. Ahora, quiero decirles una cosa. Cuando usted está con el aconsejado, esta es la otra señal que usted usa también para compartir el evangelio. O sea que usted puede usar cada señal una sesión diferente para compartir el evangelio. La persona quizás con la primera señal no se va a entregar a Cristo. Quizás con la segunda tampoco. Tal vez con la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Si usted hace las 7 señales y usted está compartiendo a Cristo y la persona no se convierte, usted ya hizo su parte. Porque la Biblia dice en Juan 20 de que estas señales fueron escritas específicamente para que usted comparta el evangelio de salvación con esas personas. Ahora, ¿con qué persona podemos usar específicamente esta cuarta señal? Con una persona que llega a usted a recibir consejería y le dice, es que siento que me hace falta esto, me hace falta lo otro. Son personas que están siempre insatisfechas, que siempre están buscando más, 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 más. Nunca están satisfechos. Personas que sufren mucho de ansiedad porque no saben qué hacer o se desesperan por hacer cosas. Usted puede ver cómo Jesucristo, yo quiero decirte una historia, le dice usted al aconsejado, cómo Jesucristo se preocupa por satisfacer a las personas, porque las personas estén satisfechas. En una ocasión, y usted comienza a hablar, o más bien a leerles el texto bíblico.
El texto bíblico dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Note una cosa, que Jesús estaba probando a Felipe y a los discípulos. Y le dice Felipe, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto? Para tantos. No creían. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Esto era sin contar los niños y sin contar las mujeres. Se recostaron como 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Noten una cosa, que ellos iban a llegar a serlo rey porque les había dado de comer, no porque ellos creían que él era Cristo. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta historia? Nuevamente, las 4 cosas. Jesús se preocupa por la necesidad física, la necesidad espiritual, quién es Jesús y qué tipo de fe muestra la gente. Lo primero, Jesús se ocupa de la necesidad física. Cuando las personas estaban necesitadas de una de las cosas más básicas, que era el alimento, Jesús mostró su capacidad para satisfacer esa necesidad. O sea, Dios siempre promete que Él va a suplir las necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Dios va a suplir las necesidades de un ser humano. Una persona que llega a consejería, que no es creyente y siempre tiene insatisfacción, es importante que sepa que Dios hace llover las bendiciones sobre creyentes y no creyentes. Dice la palabra de Dios que sobre buenos y sobre malos. O sea que Dios siempre va a proveer tus necesidades. Y ahí tú le puedes preguntar a la persona, ¿lo que tienes es una necesidad o una necedad? No, ahí mismo en el capítulo 6, versículos 5 y 6, cuando Jesús vio a las personas que se acercaban, Jesús supo de inmediato que iban a necesitar alimento. ¿Qué pregunta hizo a uno de los discípulos? La pregunta que le hizo es, ¿dónde vamos a comprar para que coma esta gente? Y los discípulos reconocieron que no podían ellos humanamente satisfacer esa necesidad. Entonces, es ahí cuando tú puedes trabajar con tu discípulo o con la persona a la que tú estás aconsejando y tú le puedes decir, yo nunca voy a poder satisfacer tu necesidad. Tú me haces una pregunta a mí queriendo que yo te voy a dar la solución del problema. Pero el único que puede satisfacer las necesidades de nosotros como seres humanos es Dios. Es el único que puede satisfacer. Es más, date cuenta como algo imposible, Jesucristo suple lo necesario a aquello que es por muy imposible que sea. Y los discípulos reconocieron esto, ¿verdad? Ahora, cada vez
que pasamos por una dificultad, parece que nos faltan los recursos. Estoy seguro que usted se ha sentido así. Y personas que vayan a pedirle consejería, les parece que les están faltando los recursos para enfrentar cada situación. Siempre pensamos en nuestras capacidades y recursos para solucionar el problema. O sea, queremos solucionar las cosas con lo que tenemos. Y decimos, esto es lo que tenemos. Y muchas veces es ahí donde nos falta la confianza en Dios. Pero en este caso, en esta ocasión, en Marcos 6:36, dice que mandarlos de vuelta a casa, hubo tres soluciones posibles. Hubo tres soluciones posibles aquí. Perdón. Hubo tres soluciones posibles. Con sus propios recursos, hubo tres soluciones posibles aquí. Marcos 6:36 dice, mandarlos de vuelta a casa. Pero sus casas estaban, ¿qué? Sus casas estaban muy lejos de donde ellos estaban. Según Juan 6:7, comprar alimento para ellos era bastante difícil porque su dinero era ¿qué? Muy poco. Solo tenían un poco de dinero, no tenían mucho. Y por eso dijeron ellos, bueno, tenemos tanto, pero eso no es nada. Y Juan capítulo 6, versículo 9, verificar si había alimento entre el pueblo. Y Andrés dicen que dijo, bueno, aquí hay un niño con dos peces y 5 panes, 5 panes, pero por eso no es suficiente tampoco. Entonces encontraron muy poco alimento, ¿verdad? Jesús demostró que no está limitado por lo de pocos recursos. Y esta es una cosa bien importante para compartir el evangelio, porque usted le puede asegurar a la persona, nosotros estamos limitados como seres humanos, pero Jesús no está limitado con los pocos recursos que había a su disposición en aquel tiempo. De la misma manera, Jesús no está limitado hoy. La necesidad en la cual Jesús se ocupa en esta ocasión es comida y alimentación. Y aquí es donde vemos la segunda cosa. Jesús se ocupa de la necesidad espiritual. Al alimentarlos, ocupándose de esta necesidad temporal, Jesús demostró su poder para ocuparse de una necesidad más profunda y eterna, el pan. El pan representa el alimento más básico que necesitamos, pero cuando comemos cualquier comida, poco tiempo pasa hasta que tengamos hambre de nuevo. Y cuando hablamos del pan, Jesucristo les estaba mostrando a ellos de que el pan que Él les podía dar era un pan eterno, ¿no? Y en Juan capítulo, es más, vamos a ver aquí, ¿dónde estamos? Donde Jesús se ocupa de la necesidad espiritual. En Juan capítulo 6, versículo 15, ¿qué querían hacer con Jesús? Porque les proveyó la necesidad física, lo querían declarar rey. Y en Juan 6:26, ¿por qué querían hacer rey a Jesús? Juan 6:26 dice que querían hacer rey a Jesús porque comieron pan hasta llenarse. O sea, no lo querían hacer rey porque Él era Dios, porque Él era el Hijo de Dios. Era porque les dio de comer. ¿Sabes cuántas personas buscan a Dios solamente por lo que Dios les pueda dar? Por eso yo le diría yo le diría a la persona que estoy dándole consejería, tú estás buscando consejería cristiana, consejería bíblica, por lo que Dios te puede dar, o estás buscando a Dios realmente por quien Dios es, porque quieres que Dios te llene de satisfacción en tu vida, que está bastante perdida. Y cuando estás compartiendo el evangelio con esa persona, tú le puedes decir, en tu vida nunca vas a estar del todo satisfecho humanamente hablando. Porque la única cosa, has venido aquí con un problema y parte de tu problema es que no estás satisfecho con lo que tienes en tu vida. Pero hay una satisfacción que solo la puede llenar Dios. Y es la satisfacción de tu vida. Es la satisfacción de aquellas cosas que estás necesitado. Y Dios promete que Él va a proveer para tus necesidades, mas no para tus necedades. Pero en tus necesidades Dios se va a ocupar. Dios se preocupa
porque Dios te ama, pero a la misma vez, Dios quiere que lo busques por quien Dios es y no por lo que Dios te pueda dar. Puedes observar cómo se puede compartir el evangelio con esta señal. Ahí mismo dice que lo buscaron, entonces, ¿por qué? Por lo que les podía dar. En Juan 6:26 y 6:35, ¿qué tipo de alimento debemos de buscar? Y ahí le puedes decir, Jesús aquí les proveyó pan a ellos, pero Jesús te quiere proveer el pan de vida. Ese es el pan que nunca volverás a tener hambre, pero no del hambre física, sino del hambre de tu corazón. Tú estás insatisfecho en tu vida porque hay necesidad de algo más en tu corazón. Y esa necesidad que tienes en tu corazón, yo como tu consejero no la puedo suplir. Esa necesidad en tu corazón, ningún hombre, ninguna mujer, ninguna diversión, ningún deporte, ningún paseo, nada la va a suplir. Esa necesidad solo la puede llenar Dios. De la misma manera en que llenó los estómagos de aquellas personas, para que vieran que Él se preocupa, no solamente físicamente, pero también se preocupa espiritualmente por cada uno de ellos. Entonces tú comienzas a decirle esto así como lo hice en este momento y puedes demostrarle a las personas a través de esta señal quién es Jesús. A través de esta señal te das cuenta quién era Jesús y cuántos eran los panes y los peces, cuántas personas alimentó Jesús. Mira, eran 5 panes y 2 peces y alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, sin contar mujeres y niños. Ahora, ¿qué aspecto de su poder reveló Jesús por medio de este milagro? Miren bien, los recursos para alimentar a estas personas eran mínimos. Aún así, Jesús proveyó comida para 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. El número de personas probablemente llegó a ser más o menos 15,000 personas. Además de eso, todavía sobraron 12 canastos. Un canasto para cada uno de los discípulos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué un canasto para cada uno de los discípulos? Porque no habían creído, porque no habían tenido fe. Jesús demostró que no está limitado por los recursos disponibles. Y es ahí donde tú le puedes ayudar a la persona a entender, Jesús no está limitado por los recursos que tú tengas o que otro tenga. Él es Dios y tiene todo a su disposición para hacer lo que Él quiere y lo que Él desea. ¿Cuál es la fe que vemos aquí? Ya vimos que en la señal número 3, la fe que tenía este hombre de 38 años es que él vio, experimentó algo y aún así no creyó. O sea, no tuvo fe, a pesar del milagro que Dios había hecho en su vida. En este milagro aquí, ¿qué es el tipo de fe que nosotros podemos ver? ¿Qué es el tipo de fe? Vamos a ver. Vamos a ver. Juan capítulo 6, versículo 24 y 26. ¿Por qué las personas estaban buscando a Jesús? Verso 24 dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum. Vean ustedes que se fueron de un lado del mar al otro. Se fueron de donde estaban hasta Capernaum, andaban buscando a Jesús, la gente, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y me imagino yo que grandes multitudes, se acababa de alimentar casi 15,000 personas. Y hallándole al otro lado del mar, miren lo que le dice la gente. Le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? La gente, Jesús conocía el corazón de ellos, pero ellos hipócritamente le están preguntando esto, como para decir, estábamos preocupados por ti, Rabí. Y vean lo que les dice Jesús. Y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Si ustedes creen que me van a engañar a mí, les dice Jesús, diciéndome, Rabí, Rabí, ¿cuándo llegaste acá?
que están queriendo mostrarme que se preocuparon por mí. No, no, ustedes me están buscando porque vieron no por la señal, ustedes me están buscando porque comieron pan y quedaron llenos. O sea que lo veían como el gran panadero, no como el gran Dios, porque comieron pan hasta llenarse y les sobró que tuvieron que llenar 12 canastos. Entonces, ¿qué tipo de fe vemos nosotros aquí? Sin duda alguna, sin duda, hay varios motivos para creer en Jesús. Las personas de esta historia creyeron en Jesús porque les dio de comer. Este tipo de fe revela una confianza egoísta, totalmente egoísta, porque las personas tenían interés en Jesús por causa de las cosas que Jesús les podía dar. ¿Ha conocido usted gente así? Hay gente que llegan a los pies de Cristo y dicen que se entregan solamente por lo que Jesús les puede dar, no por quien Jesús es. Piensa en esto, honestamente, y contesta esta pregunta. Eso le diría yo al aconsejado. ¿Estás buscando a Dios por causa de los beneficios que Él te puede dar? ¿O estás buscando a Jesús para satisfacer realmente tus necesidades espirituales y disfrutar de una gran amistad con Dios? Él quiere proveer tus necesidades. Él promete que las va a proveer. Él no te va a dejar morir de hambre. Él promete proveer tus necesidades. Pero ¿por qué buscas a Dios? ¿Lo buscas porque realmente es Dios? ¿O lo buscas por lo que te pueda dar? Es importante, mis queridos hermanos, aprender cada uno de nosotros a compartir el evangelio de salvación. Y hoy, por último, vamos a ver la quinta señal. ¿Cuál es la quinta señal? Jesús ayuda en un tiempo de dificultad. ¿En qué momento? En el momento que Jesús camina sobre el mar. Había una gran dificultad, los discípulos estaban ahogándose y Jesús ayuda en esa dificultad. Ahora, ¿cuáles son las cosas que te dan más miedo? Puede ser que un aconsejado llegue delante de ti con temores, con inseguridades, con incertidumbres o amenazas que hacen que nuestros corazones golpeen más fuerte. Muchas veces sentimos cierto miedo cuando enfrentamos un peligro. Algunos de los discípulos de Jesús que eran pescadores sabían sobre el peligro de estar por la noche en el mar. Y una noche ellos pasaron por un momento de mucha dificultad, ya que vieron algo que les causó mucho miedo. Ahora, quiero que recuerden esto. A veces ustedes van a recibir personas para darles consejería, que son personas que tienen miedo, que son personas que se sienten inseguras. Son personas que se sienten inseguras por la incertidumbre de la vida. Son personas que se sienten golpeados por la vida. Y ustedes pueden usar la señal número 5, que es donde Jesús ayuda en esos tiempos de dificultad, como se sintieron los discípulos en esta ocasión. ¿Y esto dónde lo encontramos? Esto lo encontramos en Juan capítulo 6, versículo 16 al 21. Dice que en esta quinta señal o quinto milagro que encontramos en Juan, dice que al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaban a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: soy yo, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Número 1.
Jesús se ocupa de nuestras necesidades físicas. Jesús se ocupa de nuestras necesidades físicas. Ahí en Juan capítulo 6, versículo 19 y 20, vemos dos cosas. Cuando los discípulos vieron que Jesús iba caminando sobre el mar, ¿qué tuvieron? Tuvieron miedo, se asustaron. Muchos aconsejados, muchas personas que quieren consejería con usted, llegan a consejería porque tienen algún temor, tienen miedo. De hecho, la necesidad suplida en este milagro es la seguridad. Entonces, este milagro, esta señal o milagro, usted la puede usar para compartir el evangelio a una persona que se siente con miedo, una persona insegura, una persona que está asustada, una persona que dice, es que tengo miedo, no sé qué voy a hacer con mi vida. Bueno, puedes comenzar por dejar entrar a Jesús a tu barca, a tu vida. Pero aquí es interesante, porque Jesús se ocupa no solamente de la necesidad física, que era cuidar de ellos para que no tuvieran miedo y darles seguridad, pero Jesús se ocupa de la necesidad espiritual. Juan 6:21 dice que los discípulos querían recibir a Jesús en la barca. Al principio dice que tuvieron miedo, ¿verdad? O sea, la necesidad espiritual es recibir a Jesús en tu barca. Tu barca es tu vida. Y tú le puedes decir a una persona que no ha creído en Cristo, te das cuenta cómo los discípulos tenían gran temor. Te das cuenta que el temor, las circunstancias que te rodean, la razón por la que tú tienes temor es porque hay circunstancias que te están rodeando que te hacen llenarte de temor. Pero date cuenta que en esta historia le dice usted a su aconsejado, en esta historia hay una cosa bien preciosa. Dios se ocupa de darte seguridad en esos momentos de temor. Y cuando Jesús sabe que estás pasando por tormentas en tu vida, por dificultades en tu vida, Jesús se presenta en el momento que más lo necesitas. ¿Te das cuenta cómo Jesús se presentó a los discípulos? De esa misma manera Jesús está presentándote a tu vida. Pero los discípulos tuvieron que dejarlo entrar a su barca. Ahora te hago una pregunta. ¿Has dejado entrar tú a Jesús a la barca de tu vida? Porque mientras Jesús no es parte de tu vida, el temor te seguirá ganando. Las inseguridades seguirán venciéndote. Las olas de tu vida van a golpear contra tu vida, los vientos van a arreciar contra tu vida y vas a seguir en esa situación. Pero si dejas entrar a Jesús a tu barca, comenzarás un proceso donde Dios te va a dar seguridad. De esa forma se puede compartir el evangelio con una persona. Los discípulos recibieron a Jesús y las cosas cambiaron. Entonces, aquí mismo, vean ustedes el último párrafo que tenemos en pantalla, dice, al quitarles el miedo, Jesús mostró su capacidad de tratar con una necesidad más profunda y perpetua. Los discípulos dejaron de temer cuando Jesús entró en el barco. Y esa es una tremenda señal que puedes usar para una persona que está pasando dificultades emocionales. Tremenda señal. ¿Y qué le enseñas a la persona aquí? ¿Quién es Jesús? Los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el mar. Entonces, ¿quién es Jesús aquí? No, el milagro de Jesús de caminar sobre las aguas demuestra una vez más una cualidad diferente de la persona de Jesús. Aún estando físicamente muy distante, Jesús suplió las necesidades de los discípulos porque Él es Dios. Ya había pasado un buen tiempo desde que los había mandado a cruzar el mar, pero Jesús, como ya descubrimos, no está limitado ni por la distancia. ¿Recuerdan? Con el hijo del oficial, eran 25 kilómetros, dijimos la semana pasada.
Jesús no está limitado por la distancia. Jesús puede suplir nuestras necesidades, como suplía las necesidades de los discípulos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Ya había pasado un buen tiempo desde que Él los había mandado a cruzar el mar, pero Jesús, como ya descubrimos, no está limitado por nada de eso. Jesús puede estar presente en nuestras vidas en cualquier momento, en cualquier parte, y puede librarnos de todas nuestras inseguridades y miedos. Si usted no aprende a compartir el evangelio después de estas 5 señales, eh, necesito darle este curso completamente otra vez. Porque si usted repasa estos videos, usted va a poder hacerse un experto en usar cada señal para compartir a Cristo con las personas. Hemos visto situaciones de necesidades físicas, hemos visto situaciones de necesidades espirituales, hemos visto situaciones de necesidades emocionales, inseguridades, miedos, hemos visto situaciones de insatisfacción, hemos visto situaciones de problemas físicos, hemos visto situaciones de problemas de tiempo, de lo largo del tiempo, de lo difícil o imposible que vemos ciertas situaciones. Hemos visto situaciones donde Jesús mismo obró con la naturaleza, con el agua, convirtiéndola en vino. Ahora, en esta señal de la barca, ¿qué es la fe? Juan 6:18 nos enseña prácticamente ahí que antes de que Jesús llegara, soplaba un fuerte viento, ¿no? El lago estaba ahí fuerte, un lago fuerte con viento, picado con viento, viento que no era algo fácil de enfrentar. Y vea cómo los milagros de Jesús causaron varias reacciones. Cada reacción nos enseña algo sobre la fe. Los discípulos en este caso, aunque creían en Jesús, no estaban libres de pasar dificultades. En esta vida, aún teniendo una relación íntima con Jesús, enfrentaremos problemas. Creer no nos hace exentos de problemas. De hecho, los problemas son parte del crecimiento en nuestra relación con Dios. Aún así, en medio de ellos tenemos la seguridad de protección en nuestras vidas por estar en la presencia de Jesús. Y ahí usted le puede decir al aconsejado, ¿tiene usted esta seguridad en su vida? ¿Tiene usted esta seguridad en Dios? Muy bien, hasta ahí llegaremos con las señales. Concluiremos esta porción de las señales el martes, ya que lo que quiero es que ustedes puedan ir haciéndose expertos. Hay personas que me dicen a mí, Pastor Oscar, ¿cómo se comparte el evangelio? Si usted repasa la semana pasada y esta semana y usted empieza a repasar estas señales y las aprende, usted puede hacerse un experto en compartir el evangelio con cualquier persona, en cualquier necesidad y en cualquier situación que la persona tenga, especialmente cuando usted está dando consejería a personas que están necesitadas de consejería bíblica. Así de que las señales fueron dadas específicamente con el propósito de que la gente pueda realmente conocer a Cristo como Señor y como Salvador. Ahora, quiero en este momento dar por lo menos 5 minutos para que podamos concluir con preguntas y respuestas. Si hay alguna pregunta, alguna pregunta, vamos a tratar de darle la respuesta a cada uno de ustedes. Pero yo les recomiendo, si ustedes quieren que las personas realmente sepan compartir el evangelio, ustedes personalmente quieren aprender a compartir el evangelio. Hay muchas cosas donde la gente dice, vamos a usar este método, vamos a usar el otro método. Use la palabra de Dios. Ahí están las 7 señales del libro de Juan y pueden ser usadas de una manera preciosa, maravillosa, para poder nosotros hablarle a una persona de la esperanza que hay en Cristo para la vida de cada persona.
Muy bien. Quisiera saber si hay alguna pregunta en este momento. ¿Alguna pregunta? O si no hay preguntas, vamos a dar una oportunidad también para que puedan ustedes expresar alguna opinión. Siempre recuérdese que me reservo el derecho de corregir su opinión si no va de acuerdo a la palabra de Dios. Pero, ¿alguna pregunta, hermanos? Si no, les dejo de una vez la tarea. Entonces, tienen 2 semanas de no haber tenido tarea en esta clase. Algunos estaban bien contentos. Qué bueno, que solo la de teología. No, no, hoy sí van a tener tarea. Y esta tarea va a ser un poquito donde van a tener que meterle cabeza un poco. ¿No hay preguntas? Sí, hermana Judy. Sí, ¿qué tan importante es cuando se está utilizando el Evangelio, las 7 señales para dar consejería? Primero, invitar al aconsejado a que reflexione, o sea, si es primero invitar al aconsejado a que reflexione sobre esa parte del Evangelio y luego que él mismo piense cómo lo aplicó o cómo lo aplica en su vida o cómo lo ha vivido en su vida, o que el consejero primero le dé una línea, le explique y luego que el aconsejado reflexione. No sé si me explico bien. Sí, sí, claro, claro. Sí, lo que estábamos mencionando, lo mencioné creo un poquito al principio y lo mencioné la semana pasada también, es de que es importante que se pueden usar las 7 señales, las mismas notas que ustedes tienen, pueden ser usadas con el aconsejado. Y al aconsejado se le debe de dar, al aconsejado se le debe de dar tarea siempre, ¿verdad? Parte de la tarea que usted le va a dar al aconsejado es la lectura de una de las señales. Entonces, sí, la respuesta es sí. Se le da lectura, digamos que yo le voy a decir a esta persona, por ejemplo, la primera sesión, yo me reúno con el aconsejado para conocer la situación, para hacer preguntas, para más o menos dar un diagnóstico de qué es lo que está sucediendo. Entonces, en base a ese diagnóstico, yo más o menos sé cuáles son, en qué forma puedo poner las señales, porque yo, como consejero, ya me aprendí las señales. Entonces vengo yo y le doy al aconsejado tarea. Parte de la tarea es que lean ese pasaje donde Jesús hace esa señal o milagro y que la persona pueda digerirlo, que la persona pueda decir, cómo puedo aplicar esto a mi vida? ¿Cómo esto me ayuda a mi vida? Entonces, cuando el aconsejado viene la próxima semana y se reúne en una sesión, entonces ya yo empiezo a indagar haciéndole las preguntas. ¿Qué aprendió usted de eso? ¿Qué cree usted que Dios le está diciendo? Y empiezo yo entonces a usar la señal, porque el aconsejado van a ver muchas cosas que no va a entender. Pero empiezo yo entonces a usar la señal haciendo lo que estaba haciendo aquí hace un momento, diciéndole, mira, esta es la situación que estás viviendo. Si Dios proveyó para ellos esa alimentación, o si Dios, Jesucristo se presentó en el momento que ellos más temor tenían, ¿qué te dice a ti acerca del temor que tú estás viviendo en tu vida? ¿Qué te dice a ti acerca de la inseguridad que sientes en tu vida? ¿Crees que Jesucristo puede aparecer también en tu vida? ¿O crees que Él ya apareció en tu vida y simplemente no le has dejado entrar a la barca de tu vida? Entonces es una combinación. Y la combinación es, se le da tarea al aconsejado, se le anima a leer porciones de la Biblia, a orar, pero a la misma vez uno sabe cómo tiene que ir llevando esa señal para hacer a la persona que la persona analice aún más. El propósito de estas señales es que ese aconsejado que no es creyente se convierta. Una vez que se convierte, es entonces cuando nosotros podemos hacer consejería con el quita y pone. Efesios, ¿verdad? Quitar y poner, quitar y poner, quitar las ropas viejas, poner las ropas nuevas.
O sea, ¿cómo vamos a ir trabajando con los cambios? Es por eso que después de esa semana de Thanksgiving, vamos a hablar directamente cómo aconsejamos a un cristiano que ha sido, por ejemplo, vamos a hablar acerca de un cristiano, una persona que dice ser cristiana y que tiene problemas tal vez con homosexualismo, una persona que es cristiana, pero que tal vez tiene problemas porque fue abusado o abusada sexualmente. Eh, pero antes de llegar al cristiano, quizás estamos lidiando con personas que no son cristianas y aquí las 7 señales son importantes. Muy buena pregunta, muchas gracias, hermana. Eh, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que quisieran añadir? Muy bien, no veo manos levantadas, así que me voy a dar gusto dándoles la tarea entonces. Muy bien. Ok, la tarea para las próximas, es de hecho, la tarea, les voy a dar 2 semanas para esta tarea, para que así ustedes puedan ver que soy muy buena persona con ustedes. 2 semanas para que hagan la tarea, ¿ok? En estas 2 semanas, yo quiero que ustedes tomen 2 de las señales, tomen 2 de las señales y quiero que ustedes imaginen que están dándole consejería a un no creyente. Y ustedes me van a escribir como un guión, algo similar al guión de un drama. ¿Cómo usted usaría esa señal para evangelizar y darle esperanza a esa persona que no es creyente? Si usted va a usar una señal, por ejemplo, si usted va a usar la señal de los panes, usted tiene que hablar del caso de un no creyente que viene a consejería, pero que es una persona que siempre está insatisfecha. Si usted va a usar la señal del milagro en el mar, cuando Jesús calma la tempestad, usted tiene que usar el ejemplo de una persona que, que tiene problemas de seguridad, o sea, que tiene inseguridades, que tiene, que tiene temores. ¿Cómo usted trata? ¿Cómo usted va a usar esa señal? ¿Cómo usted le va a hablar a esa persona? Y usted lo que quiero es que me escriban un guión. Posiblemente usted tenga que hacer 5 hojas, posiblemente 10. Eso se lo dejo a usted. No se preocupe que yo durante vacaciones voy a tener bastante tiempo para revisar sus tareas. Lo que yo quiero y busco con esto es estar seguro que usted sabe compartir el evangelio y que lo hace como lo hacía Jesús, usando 4 cosas. La necesidad física, y ahí están en sus notas. La necesidad espiritual, mostrando quién es Dios o quién es Jesús. Y que ustedes puedan ver cuál es el tipo de fe con el que la persona responde. 4 cosas. ¿Cuál es la fe con la que la gente responde? ¿Es fe salvadora o no es fe salvadora? ¿Qué es? ¿Cómo responde la gente? Y solo van a escoger 2 y tienen 2 semanas para hacerla. No este próximo semana porque es el martes la clase, pero el próximo jueves después del Día de Acción de Gracias, que sería el 3 de diciembre. De hecho, esa es la semana que estoy en Ensenada con los hermanos en vivo, ahí de forma presencial. Así de que el 3, ustedes me estarán entregando esa tarea y si ustedes quieren puntos extras, hagan una tercera señal. Yo les pido 2. Si ustedes hacen 3, les voy a dar puntuación extra para que ustedes tengan una mejor calificación también. Muy bien, muy bien. Que para mí es muy agradable compartir esto y que cada uno de ustedes pueda aprender a cómo compartir a Cristo de una manera más efectiva, usando la palabra de Dios, sabiendo que estas señales fueron dadas para eso.
Muy bien. Shannon, ¿una pregunta? ¿Qué es un guión? Sorry. Un guión. En inglés sería, déjame ver, un script. Es a script. Sí, un script, como cuando una persona está haciendo una actuación. So you're going to make like a script de lo que estás, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a tener un momento de oración entonces y vamos a quedar despedidos en esta noche. Pastor Moisés, ¿le podría pedir a usted que nos despidiera en oración esta noche, por favor? Muy bien. Dame, ya. ¿Listo, mi hermano? ¿Ya se escucha? Amén, amén. Ahí estamos. Ok, vamos a orar. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu palabra y por esta clase que en lo personal ha sido de mucha bendición. Gracias por el tiempo, Señor, que permites para que nuestro hermano Oscar, Señor, esté compartiéndonos. Síguelo usando en gran manera, Padre. Y gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das para capacitarnos y estar preparados, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Más en estos tiempos, Señor, donde se necesita estar preparado, Señor, porque va a haber mucha más hambre de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, danos de tu Espíritu Santo, Señor, llénanos de tu presencia para poder dar esa palabra, Señor, de esperanza a las personas que lo necesiten, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos también, Señor, que están tomando estas clases, úsalos, guárdalos y llénalos de tu presencia, Padre. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. 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 Gracias, gracias, Pastor Moisés. Y pronto nos estamos viendo por allá en Ensenada también. Así de que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones, cuídense. Están las cosas poniéndose un poco peor, así que les voy a pedir que se cuiden mucho, porque así vamos a tener mucho más trabajo que hacer y hay que estar sanos para todo eso. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Nos vemos pronto el día martes. Bendiciones y cuídense mucho. Amén. Buenas noches. Buenas noches.